En Memorias que Perduran de hoy vamos a tener una conversación con un profesor de lenguaje y literatura, pero además psicólogo, escritor, dramaturgo, poeta, cuentista, novelista. Estoy hablando del licenciado Carlos Vera Vargas, con quien tendremos una grata conversación sobre su trayectoria de vida, la docencia en la Normal Católica, por supuesto, la Universidad Mayor de San Simón, pero también sus escritos dirigidos principalmente a niños y adolescentes. Tengo el grato honor de presentarles a Carlos Vera, a quien le doy la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y su saludo inicial para los internautas que ven Memorias que Perduran. Carlos, grato tenerte en el programa. Constantino, una gran alegría, agradecerte en principio por la entrevista esta y de una manera muy breve decir que es una satisfacción enorme encontrarme con un amigo de muchos años y con quien voy a tener el placer de conversar. Carlos, quisiera saber dónde naces. Yo soy cochabambino de pura cepa. Nací aquí en la calle Santibáñez, en pleno centro. En pleno centro de la ciudad. Inclusive yo nací en la misma casa aquella que está en Santibáñez entre Junín y Miraya, al lado de lo que ahora es una sede de la UNICEM. Ahí nací con una partera que me trajo al mundo. Nunca llegué a conocerla, pero le agradezco por haberme traído a este. ¿Cómo se desarrolló tu infancia? Mi infancia es una infancia realmente excepcional, Constantino. Desde que yo tengo memoria ocurre lo siguiente. Yo aparezco en esa casa donde nazco y mi madre se había instalado ahí en calidad de inquilina juntamente con mi papá. Pero mi papá se fue, la dejó a mi madre y quedamos 3 hermanos. Lo lindo es que en esa casa llegan a abrir un club los inmigrantes, algunos inmigrantes europeos que escapaban de la Segunda Guerra Mundial, y en esa casa abren el club austriaco. Don Max Singer era el propietario de ese club. Y lógicamente habían abierto otros clubes en Cochabamba. Es una época muy interesante, donde existía el club Maccabi, donde estaban los israelitas, el club yugoslavo, el club austriaco. Y mira lo que son las cosas de la vida. Max Singer me hace su ahijado de bautizo. Y yo y mis hermanos tenemos una vida bajo la protección de esta persona, a quien lógicamente lo llego a querer entrañablemente, un hombre bondadoso, generoso, querendón de niños, y bueno, tengo que decirlo, yo era el preferido. Ahí, mi infancia pasó con él, hasta que transcurridos hasta los 9, 10 años, él fallece. Y el club empieza a entrar en una tremenda decadencia. Llega pronto la guerra de los 7 días, los inmigrantes israelitas, austriacos, etcétera, etcétera, empiezan a volver a sus países. Y yo empiezo a volver a mi realidad. A pisar tierra. A pisar tierra con mis hermanos y con mi mamá, una mujer muy trabajadora, y ahí reempezamos todo. Pero en tanto esos años fueron llenos de alegría, de haber compartido la niñez con los chicos del barrio, otra forma de vida muy distinta a la de ahora. Y créeme, Constantino, y a quienes me vayan a ver, eso me llevó a tener el convencimiento total de que no pueden existir años más hermosos que los de la niñez, porque están llenos de inocencia y el hecho de compartir con los amigos. En la calle no existía el celular ni los juegos electrónicos.
yo siempre digo, no, yo he sido un chico de la calle. Claro, es que los juegos eran en la calle. En la calle, ¿no? Ahí peloteando generalmente, o en los patios. Y rememorando todo esto es que tengo, por ejemplo, una obra de teatro que titula Este patio es nuestro, ¿no? Que justamente es una evocación de aquellos momentos tan lindos, cuando la casa era, aunque no éramos propietarios, pero era nuestra casa. Y tomó como epígrafe en la presentación de esta obra de teatro 2 versos de Mario Benedetti, donde dice, ¿no? Pero un día esta casa se va a partir en 2 y yo no sabré dónde guarecer. Y a mi querido y amado padrino, ya siendo mayor yo, cuando escribo una novela que titula El vuelo del murciélago barba de pétalo, que es una historia de inmigrantes, ¿no? Se lo dedico a él, a Max Singer, el inmigrante austriaco. Porque imagínate una persona que vivía en Europa, claro, escapa de la Segunda Guerra Mundial, aterriza en Cochabamba, soy su ahijado, y mira cómo es la vida. Un inmigrante llegó a ser mi padrino y yo feliz de ser el ahijado de ese inmigrante. Claro, claro. Tiene esos matices. En todo lo que escribo siempre he tratado de recuperar aquello que hace fundamentalmente a mi infancia y a mi adolescencia. Por eso es que, digamos, que me he especializado en este tipo de literatura. Con esta aclaración fundamental. Uno, soy profesor de lengua y literatura, empecé a escribir muy joven, y en mi proceso de formación tuve grandes maestros. Y aprendí una cosa fundamental de esos maestros, que la literatura es una sola. Ya por otras razones más bien comerciales, didácticas, etcétera, etcétera, es que entra ese interés en clasificar, ¿no? Infantil, juvenil, para adultos, literatura erótica, etcétera, etcétera, que es válido, indudablemente, pero la literatura es una sola. Y esa preocupación para mí fue fundamental, ya que encontré a lo largo de mi formación que mucha de la literatura didáctica caía en la trampa de querer convertirse en una lección más. Entonces dije, no, hay que hacer un esfuerzo, hay que escribir, hay que replantearse como si uno se replanteara el tema de la literatura para adultos, digamos, y hay que darle a esa literatura una calidad, una consistencia nueva, hay que oxigenarla, ¿no es cierto? Así, Tino, vida y literatura se juntaron siempre. Quiero volver un poco atrás y saber cómo fue tu relación con el colegio, la escuela, primero la escuela. Mi escuela. Yo tengo que decirlo con mucho orgullo, yo soy un chico que estudió en un colegio, en una escuelita fiscal, en una escuelita así muy humilde, sencilla, como era la escuela Eufronio Vizcarra. Ahí tuve indudablemente una maestra que fue la que me enseñó a leer, hoy ya que en paz descanse, doña Adela Quiroga, y un maestro que, mira, Tino, me enseñó lo más elemental de la escritura, que era la caligrafía, el señor Donato Morales, ¿no? Una escuela que tenía un patio. Pero es que antes era importante tener una buena caligrafía, exactamente, Carlos. Exactamente. Mira, yo siempre he asociado la caligrafía con la actitud de las personas, en el sentido de ser clara, expresiva, limpia. Claro. ¿No es cierto? Y ya la secundaria la hice en el colegio Daniel Sánchez Bustamante, que éramos los chicos ninguneados. El turno de la tarde. El sucre, claro, en la mañana. El turno de la tarde, ¿no? Eso es. No, los más lindos recuerdos de la escuela. Y bueno, no todo fue una cosa muy, digamos, llena de satisfacción. Tuve una experiencia un poco traumática, porque estando en tercero de escuela yo perdí mi cuaderno en limpio. Y como eso equivalía como a estar en vísperas del fusilamiento
Pero ahí aprendí otras cosas muy importantes que nunca me olvido. La solidaridad de mis compañeros, porque como no había fotocopiadora, claro, había que rearmar el cuaderno y todos hicieron aquello. Pero al mismo tiempo fue una gran lección en mi vida porque yo aprendí a ser tremendamente cuidadoso desde aquellos años. No fueron muy lindos. Para no perder nada. Para no perder nada. De ahí que cuando hoy en día se plantean muchos papás el problema de si colegio fiscal o particular, bueno, ellos deciden, pero yo soy un defensor de la escuela fiscal de la universidad, también estudio en San Simón, y digo que menos mal tenemos las instituciones, la gratuidad en la educación, y ese es un tesoro invaluable. ¿No? ¿Y cómo surge la idea de estudiar en la normal? Era un problema de sobrevivencia. Yo te he contado que murió el padrino, claro, por lo tanto las circunstancias y las posibilidades económicas cambiaron. Y yo tenía que, a mi madre, a mis hermanos, y dije, yo tengo que estudiar algo que luego me permita tener un trabajo seguro, apoyar económicamente, y después ya veremos, ¿no? Cómo nos acomodamos en el camino. Entré a estudiar en la normal, y de hecho lo hice en calidad de becado, por ejemplo, ¿no? Y egresé, empecé a trabajar y me quedé a trabajar en la normal también. Me acuerdo. Empecé a trabajar en la normal muy jovencito. Siempre me gustó estudiar. Ahora mismo todavía sigo estudiando. Entonces, lastimosamente por la situación política del país, la universidad se había cerrado también. Entonces, ya luego estudié psicología y me dediqué estrictamente a la vida académica, hasta que llegó el momento de tener que jubilarme. En ese lapso he tenido grandes personas que no siempre estuvieron en el aula, pero con quienes compartí las experiencias, y yo digo, ¿no? Han sido en gran medida maestros. Uno va aprendiendo de todos ellos, ¿no es cierto? ¿Cómo fue pasar de estudiante ya luego a ser profesor de la normal? Lo asumí con toda responsabilidad, pero hay un detallito en aquello. Me gustaba a mí, siempre me ha gustado trabajar, y me encantó la docencia. De tal manera que cuando yo estaba en tercer año de normal, eran 4 años, Augusto Villarruel, un gran maestro, profesor de historia, me dice: Carlos, quisiera que formes la planta de profesores para los alumnos postulantes a la normal. Yo, claro que sí, con todo gusto, tiempo completo, cama adentro, emocionado. Ahí empezó. Claro que yo había tenido otras experiencias previas porque había trabajado en el Instituto Americano como apoyo en la parte docente, y también en los fines de gestión había un grupo de niños que asistían al Instituto Americano para un campamento con niños en desventaja escolar. Y ahí estuvimos trabajando también con algunos amigos de la misma normal. Recuerdo a Edgar Lora, a David Lavallén, Edgar Covarrubias. Ahí fui haciendo mis primeras armas. Me esmeré, indudablemente reconozco ahora, a pesar de transcurrido el tiempo, de que tenía grandes falencias, por cierto, ¿no? Hice todo el intento por subsanar aquello, espero no haber incomodado a nadie. Ni cuenta se habrán dado. Ni cuenta se habrán dado. Además, ¿no? Así fue la cosa. Ya después me invitaron a la universidad, pero me invitaron cuando la universidad estaba intervenida militarmente. Yo dije no. Seguimos hablando de la década del 70, ¿no? La década del 70. Con Hugo Banzer. Hugo Banzer, y después hubo un rector militar. Claro, Juan Berantesana. Juan Berantesana, pariente mío, debo decir. Y entonces me invitaron. Ah, ¿fue pariente tuyo? Mi pariente. Entonces yo dije no. Puede ser que ingrese a trabajar a San Simón,
pero puede ser que salga mal la mente. Dije, no, yo me voy a mantener fiel a mis principios de respeto. Siempre he tenido una formación política seria, aunque nunca he sido militante, debo decírtelo. De un partido político. De ningún partido político. La única militancia han sido mis convicciones. Siempre un profesional más abocado a lo estrictamente académico, técnico, y así he tenido el gusto de terminar. Entonces rechacé San Simón y ya después, el año 84, 85, a una invitación de Marta Coca, fui y me presenté en la Facultad de Humanidades, en la carrera de Lingüística, y ahí estuve hasta terminar toda mi presencia en San Simón el año 2008. Pero previo a eso, dijiste que estudiaste psicología. Sí. Simultáneamente. Yo siempre he sido respetuoso de las normas institucionales, porque yo cuando empiezo a trabajar en San Simón era profesor. Me decían, tú eres profesor, en síntesis aquí eres lo que cuenta su título de bachiller. Así es. No digo yo que soy licenciado, no, claro, nunca he dicho, claro. No, pero yo ya estudiaba. Terminé, me gradué, me titulé y lógicamente aquello me dio el aval para que yo me integrara plenamente. Y consta a todos que Carlos Vera nunca dijo, yo soy licenciado sin serlo. Y eso pienso que es importante porque de esa manera debemos sentirnos también con la suficiente capacidad y autoridad moral, académica, de decir hay que respetar los aspectos institucionales, fundamentalmente académicos, en San Simón, ¿no? Eso es muy valioso. ¿Qué recuerdos tienes de San Simón, Carlos? Lindos recuerdos. También yo cuando empiezo como docente soy relativamente joven, pero yo ya me había matriculado antes en San Simón, pero por incompatibilidades de horario, trabajo, dejé. Ya después, cuando estudio en San Simón, soy docente en la carrera de lingüística y trabajaba en la dirección de planificación académica, ¿no? O sea, era estudiante, era docente y era administrativo en San Simón. Ya en los últimos años, tuve el privilegio, digamos, ¿no?, de impulsar la publicación de una revista que todavía sabía que subsiste, ¿no? Una revista que se publicó el primer número de Página y Signos. El segundo número, Página y Signos, con el apoyo ya de Quipus. El señor Camacho fue una gran persona, puesto que nos permitió imprimir y comercializar la revista sin haber pagado nosotros la edición. Con la venta de aquello, lógicamente cumplimos con todo aquello y sé que ha continuado después, lo cual me alegra porque necesitamos de esas publicaciones. Y ya de jubilado yo seguí escribiendo. Es una pasión que siempre la tuve, nunca abandoné, aunque era escritor de fines de semana. Aún así tuve grandes satisfacciones. ¿Y cómo es que surge tu faceta de escritor? Surge así Hay una anécdota muy bonita, que yo digo que es el inicio de haber empezado a escribir. Estaba yo en la escuela, en Eufronio Vizcarra, y entonces aparece la leche Pil. Antes de eso, cuando éramos niños, yo me recuerdo que tenía que ir a comprar la leche en mi tarrito, claro, ¿no?, a una esquina donde llegaban los vendedores y nos vendían por litro. Y aparece leche Pil. Pero lo lindo es que cuando aparece leche Pil, en el imaginario citadino dicen, es una mala leche, es que viene todo descremada, no es nutritiva. Entonces Pil se ve en la obligación, en la necesidad de hacer publicidad y va por las escuelas y dice, ¿no?,
vamos a dar un premio a los que escriban algo sobre la leche pil y sus bondades. Interesante. ¿Cuál era el premio? Un mes de leche pil en tu casa. Bueno, entre mis lecturas iniciales, yo tenía un hermano mayor, Jorge, a quien siempre le canjeaba las revistas D'Artagnan, Intervalo, etc. Y así empezó mi carrera de lector. Y había un personaje ahí que aparecía haciendo publicidad para cursos por correspondencia para desarrollar la musculatura y presentaban a Mr. Atlas. Supuestamente un hombre fornido que hoy no se compararía a ninguno de nuestros fisiculturistas, que son tremendos trabajadores del físico, ¿no? Y yo escribí sobre Charles Atlas. Y me inventé que Charles Atlas consumía leche pil. Fuerte, invulnerable. Y que bueno, todos debíamos consumir leche pil. Tuve un mes de leche en casa. Ahí empezó. Y me gustó. Yo escribía en mi cuaderno. Siempre escribí en cuadernos, te cuento, Tino. Y ya después va a venir esta otra circunstancia especial en mi vida. Vuelve de Suiza un tío que era escritor, Jorge Rico Vargas, hermano de Luis Rico, el cantante. Y él se establece aquí en Cochabamba y tenía sus publicaciones. Las primeras que las hizo con Editorial Canelas y después ya se hizo un productor independiente. Y él una vez me dijo, ¿por qué no escribes cuentos? Bueno, intenté, lógicamente no eran cuentos muy rescatables, pero total, así se hace un escritor, que se en base a mucho tesón, mucho trabajo. Ya después empiezo a escribir textos para todo público lector y recibo las primeras críticas que me desalentaron al principio, ¿verdad? Y hasta no quise suicidarme, pero dije, creo que voy a dejar de escribir. No tiene la consistencia, la calidad lo mío. Y eso vino por el lado de una revista aquí en Cochabamba, muy conocida, claro. Los maestros eran exigentes, no me refiero al Cachín Antesana y a Gustavo Soto. Tenía una revista titulada Hipótesis. Bueno, pero alguien me dice, no, pero esa es una opinión. Claro. Tómala en cuenta, pero que no te desanime, sigue. Sigo. Se convoca al primer concurso nacional de cuento infantil en el Centro Portales, sería el año 82, y participo, y gano el premio nacional. Juntamente, compartimos el premio nacional con Alfredo Medrano. Yo escribí un cuento que hoy aparece en varias antologías. Mi burrito se llama Carmelo. Sí. Y Alfredo con un cuento que titula El árbol cósmico. Ahí empezó mi carrera, digamos. Empiezo a producir, tiene una continuidad, y ahí empiezo a especializarme también en literatura infantil, porque es algo que me llega a apasionar. Veo que en nuestro medio hay que darle un fuerte impulso. Participo en varios concursos nacionales y gano varios de ellos, ¿no? Uno de los más importantes es en base a una obra de teatro que ganó un premio aquí en Cochabamba y un premio nacional en La Paz. Otro, y ahí mismo un cuento que tiene una difusión enorme a través del programa de Mercosur Lee. Es un cuento que titula Ariel y el árbol olvidado, que se difunde en todos los países del Mercosur con más o menos 1 millón de ejemplares editados. La novela de la que hablé antes, El vuelo del murciélago Barba de Pétalo, que se edita Santillana, Premio Nacional, y se ha reeditado y está inclusive en la Biblioteca del Bicentenario. Ha sido editada por la Municipalidad de La Paz y hasta ahora ya suma algo así como 80,000 ejemplares editados.
Y las últimas 3 satisfacciones que he tenido fueron el 2005, 2006, cuando gano el Premio Nacional de Cuento de Novela Infantil con una novela que titulaba originalmente Dos gatos mojados que caminan bajo la lluvia y no abren el paraguas. Los editores me dicen muy largo, el título. Así que transformé y dije Dos gatos mojados y el caso del paraguas. Esta novela se ha editado, es para niños, tanto en Bolivia y se ha editado en Chile también. Ha sido reconocida por su calidad por la revista Cuatro Gatos de Miami, Estados Unidos. Una novela que titula para jóvenes Un exquisito huevo astronómicamente frito, que está inspirado en un dato que un día se me atraviesa en la vida en un periódico que cojo y dice, se descubrió, dice, la nebulosa del huevo frito. Dije, aquí hay una novela. Lógicamente, escribir supone mucho trabajo. Forma parte de la lista de honor del IBI Internacional. El premio se entregó en Nueva Zelanda. Y en eso estábamos. Y el anteaño pasado que gané el primer premio de cuento para jóvenes con un libro de cuentos que titula La resonancia de los estornudos fóticos. Estos cuentos, ¿no? Uno toma una serie de síndromes poco conocidos y que tienen mucho de anecdótico casi. No, por eso me animo, porque no soy alguien que escarbe en el dolor humano, sino aquello que puede ser tolerado. Y actualmente seguimos trabajando. Y Carlos, ¿qué repercusiones tienen tus libros en los niños y los jóvenes? Yo diría que tienen buena aceptación. Empiezo mencionando fui finalista del premio Fundalectura, Norma Fundalectura en Colombia, y este libro se editó en Colombia. Entonces, algo gratificante fue ir a las escuelas, tanto en Perú como en Colombia, a presentar la novela. Y los niños estaban locos con la novela. Recuerdo en una escuela de Lima, todos se habían hecho un sombrero blanco, ¿no? De cartulina y todo lo que podían. Cantaban, era algo impresionante. Y eso para mí fue lo más gratificante. Lo propio pasó en Bogotá. Con los jóvenes nunca había pensado tener tantos lectores, especialmente en La Paz como en Santa Cruz. En Santa Cruz recuerdo que el día de la presentación ya estaba en circulación una edición pirata. ¿Cuándo no? En el momento de firmar los autógrafos a los chicos, un chiquito que tenía una edición pirata me dice, ¿me lo firma? Yo me di cuenta que era pirata. Claro que sí, yo te firmo. Y me firmé. Y un compañero le dice, ¿no?, al chico de la piratería, oye, pero tu libro es pirata. Y el muchacho, me encanta su respuesta, siempre lo recuerdo, dice, mira, me dice, era Cambita, mira, le dice, a mí me gusta leer, y es con mi plata. O sea, ha tenido buena aceptación. Ahora, no soy de los que se desespera por publicar. No estoy, hay que publicar esto, ya saquen, no. Cuido, porque pienso que el lector infantil como juvenil son públicos muy exigentes. Y sabes, además hay un detalle. Ellos no te van a dar su opinión, su crítica de una manera muy rebuscada, académica, además ni pretenden, ¿no? Sino que para mí lo gratificante es que te dan una opinión sumamente directa, abierta. Dice, qué lindo escribe usted, o qué feo escribe usted, ¿sí? Pero te lo van a decir. Y ese es para mí el principal canal de retroalimentación para escribir para estos. Y en general, ¿en qué te inspiras, Carlos? Hace rato dijiste que habías escrito una novela viendo el periódico, pero
En general, ¿cómo va el panorama? Mira, yo veo un detallito. Yo no quiero, no soy un escritor que busca la estampa vernácula, folclórica, por empezar, para nada. Pienso que el detonante puede estar en cualquier cosa, en una noticia de periódico. De hecho, cuando escribo Dos gatos mojados y el caso del paraguas, surge de haber encontrado una noticia en un periódico español, ABC, que dice, ¿no? Empieza, el título es una pregunta, dice: señora, ¿usted sabe dónde estuvo anoche su gato? Bueno, difícil saber. ¿no? Difícil saber, pero sucede que había habido una investigación en la que se remarca sobre la inquietud territorial de los gatos. Yo también me entero, ¿no? No todos los gatos se desplazan por la misma cantidad de hectáreas. Entonces hay gatos muy de casa, son muy chiquitos. Otros saudades, Caranda, Barca, tremendos lugares, por un lado. Y por otro, me interesa esta noticia, dije, aquí hay algo potencialmente interesante, pero aparece una noticia en el periódico Opinión de Cochabamba, donde los niños que están en las calles vendiendo chicles, presentando algún espectáculo para alguna recompensa, son extorsionados. Y en el caso de La Paz hay un extorsionador que está en tales calles y tiene como apodo el gato. Dije, ya está, hay que trabajar, hay que relacionar esto. Lógicamente, hago un trabajo arduo, porque la temática es un aspecto. Claro. Un aspecto. Hay que buscarle una estructura, una forma, y hay que pensar en un código, en lo que decimos corrientemente como el lenguaje. Porque si no le gusta al niño, no solamente no le va a gustar lo que has escrito, sino que hemos perdido la posibilidad de formar un lector. ¿Sí? Otro caso fue el del exquisito huevo astronómicamente frito. Una noticia de periódico, empezar a indagar y ahí está, armar ahí. Es decir, allí donde uno puede encontrar algo que lo inquieta, que lo anima, inclusive que lo desanima, puede estar el germen de algo que se puede escribir. Alguna vez yo pregunté a un constructor, un albañil, Mauricio, le dije: oye, Mauricio, tú eres especialista en colocar cerámica en los pisos. Dime, ¿te sueñas tú colocando cerámicas? Y me dijo: claro, pues. Entonces eres un buen albañil. Porque recuerdo que un maestro me dijo: cuando tú te sueñes con lo que escribes y despiertes y digas, aquí me he dado cuenta que le falta una coma, o hay un párrafo más que agregar, o alguna anécdota que incluir, algo que transformar, y ya estás empezando a formarte como escritor. Pienso que un escritor siempre está en formación, ¿no? Y estando atento y leyendo también mucho a los que vayan a ver este programa. Les deseo francamente de todo corazón que un día descubran el secreto de lo que significa leer. Y Carlos, ¿cuál es tu rutina como escritor? Ya, a ver, mi rutina como escritor. Bueno, además de las actividades de trabajo que siempre limitan, ¿no? Aunque ya no tanto como antes, que debía responder horarios. Mi rutina es la siguiente. Yo no le tengo miedo a la página en blanco. ¿Ya? Porque yo pongo la página y empiezo a escribir. Las más de las veces, las primeras 20, 30 primeras páginas las tengo que botar porque no son rescatables. Pero soy feliz cuando he encontrado un núcleo que me va a permitir luego desarrollar la escritura. Cuando he encontrado ese núcleo, ya
Es cuestión de paciencia, de dedicación, de soñarse con lo que uno escribe. Pero también tengo mis tips, ¿no? Primera cosa, tengo una agenda. Siempre una agenda, aunque no sea del año vigente, pero voy anotando ahí. Cosas que he leído, que he soñado, que he despertado, que he asociado, simplemente para que no se me vayan, antes así en hojas y todo disperso, después es un trabajo adicional recoger aquello. Entonces, de esto no me separo ni a sol ni a sombra, ¿sí? Ahí está, releo. Con el tiempo he aprendido a ir leyendo, ¿no? Y leer aquello que me han sugerido o que he encontrado por ahí donde nadie más podría estar buscando. Últimamente me he dado la tarea, por ejemplo, de leer artículos periodísticos. Y entre eso he encontrado gente genial. Y soy un seguidor de periodistas que, caramba, qué manera de trabajar en la parte temática y del lenguaje. He quedado encantado siguiendo, por ejemplo, a esta escritora argentina, periodista, Leila Guerriero. Yo no la conocía, Leila Guerriero, y me ha impactado tanto que uno de mis personajes femeninos se llama Leila ahora. a Jorge Fernández, otro escritor. Todos ellos escriben para el periódico El País o bien para La Nación de Buenos Aires, como María Lisitra, por ejemplo, ¿no? Y otros más que sería largo enumerar. Las crónicas. Inclusive últimamente he estado deleitándome con un libro de microcuentos, que además de tener autores como Ana María Schwa, Arreola, etc., simplemente se han encargado de recoger algunos artículos, no sé cómo llamar, avisos periodísticos, pero son verdaderos cuentos, ¿no? Llenos de humor, de ingenio, de creatividad. Pienso que a nuestra literatura boliviana le hace falta mucho esto, y que menos mal se va logrando con los nuevos talentos, porque yo digo, los nuevos maestros en este instante son los jovencitos, los jóvenes, tipo Fernando, Maximiliano Barrientos, Liliana Colanzi, Edmundo Paz Roldán, que ya no está tan joven, y otros más, ¿no? Wilmer Urrelo, que es para mí un gran maestro, y que tiene unas crónicas, por ejemplo, y unos artículos que saca en Página 7. Es decir, hay todo un mundo por descubrir, ¿no? Y esa es parte de mi gusto, ¿no? Sondeo por los periódicos, por las revistas, y por las novelas, los cuentistas, y quizás los busco allí donde menos podrían mucha gente encontrarlos, ¿no? Es así, es apasionante el tema. Y ahora, Carlos, ¿qué cualidades debería tener un escritor? Cualidades. A ver, leer mucho. Necesariamente tiene que tener una formación de lo más completa posible. Y no me refiero únicamente, mejor si tiene una formación académica, porque eso da las primeras pautas, digo yo, ¿no? 1. 2, tiene que ser un lector empedernido. Tiene que ser muy paciente. Yo digo, ¿no? Vamos a saber si esta persona va a ser escritor o escritora. Es cuestión de tiempo. Porque no se trata de escribir un cuento y esperar el triunfo, ¿no? Claro. Es un proceso largo. Es un proceso largo y de toda la vida. Y uno siempre está esperando. Personalmente, no presumo, nunca, jamás digo soy escritor. No digo, escribo. Me voy formando. Quisiera ser como hay escritores fenomenales. Tiene que tener paciencia, tiene que tener formación. Tiene que leer también a los nuestros. Hay una linda y buena, exquisita literatura. Y no solamente en términos de cuentos, novelas, sino
poesía, periodismo, crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene que saber que no va a vivir de eso, ¿no? O quizás va a vivir, pero va a vivir muy mal. Sí. No, y es una pasión. Me encantó el otro día cuando asistí a la entrega de una novela, la última novela de Gonzalo Lema, Los muertos más puros. Quien hizo la presentación, el soldado Terán, el poeta Antonio Terán Cabero decía, ¿no? Los escritores creo que constituimos uno de los últimos bastiones de los que todavía creen en el arte, ¿no? Y decía, hombre maduro, tiene mucha experiencia, ¿no? Sí, hay que perseverar mucho, 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 mucho. No es la primera vez que escucho decir que de escribir libros no se vive. No se puede vivir, no eres el único. ¿Qué se puede hacer para cambiar esta mentalidad? Ya. A ver, en ese sentido yo soy muy cuidadoso. En el siguiente sentido. Pensar que se puede vivir de escribir aquí, en nuestro medio, tiene también mucho de ingenuidad. Mucho de ingenuidad. Porque me pongo a pensar, por ejemplo, en los países europeos y en los Estados Unidos. Allí sí la gente puede vivir de lo que escribe. Pero claro, estamos hablando de que ese escritor responde a otras lógicas. Es distinta la forma de entender la literatura, y en gran parte, en la literatura que quiere consagrarse, digamos, como una literatura de gran demanda, como son los bestsellers. Ahí eso tiene sus bemoles, por ejemplo, ¿no? Primero, que eso se ha escrito para hacer un boom, para hacer un bestseller, así como quisieran sacar, como últimamente están sacando la hamburguesa sin carne, y que saben que tiene un mercado asegurado, y conexamente a eso se venden poleras, hay nuevos restaurantes, hay ferias, festivales, hay composiciones musicales, artículos periodísticos. Si un escritor entra a este carro en Estados Unidos o en Europa, tendría que estar escribiendo guiones televisivos, si pudiera actuar. Es otra la lógica. Es muy distinto. Que, ojo, no todos entran tampoco allí. Y pongo el caso de una escritora norteamericana, fallecida ya, que ha producido hace muchos años atrás, pero que recién casi acaban de descubrirla. Ella se llama Lucía Berlín, tiene un libro de cuentos maravilloso, que lógicamente nunca ha querido llegar a figurar ni en poleras, ni en películas, nada de eso. Tiene un libro de cuentos que es emblemático, titula, ¿no? Manual para señoras de la limpieza. Entonces, yo digo, francamente, no se vive de la literatura, tampoco tiene que ser de la preocupación. Y para cerrar esta parte, recuerdo lo que Mario Vargas Llosa cuenta como experiencia con un sobrino exitoso en el campo de la economía. Y un día lo llama Mario Vargas Llosa para decirle que quiere dejar de ser economista porque se va a dedicar a la literatura, a escribir novelas, cuentos. Y él le dice, no, mira, este es un mundo lleno de gratificaciones, compensaciones económicas inigualables. Aquí no creo que consigas esto, pero si esa es tu decisión, créeme que te admiro, te deseo la mejor de las suertes, y de todos modos te doy una gran bienvenida, ¿no? Carlos, ya para acabar nuestra entrevista, ¿qué recomendaciones darías a quienes escriben y a quienes leen también los libros que normalmente se ponen a disposición del público? Yo pienso que quienes escriben, además de presentar sus escritos, tienen que
de alguna manera tenemos que hacer que los jóvenes vayan gustando, si pudiéramos, caramba, acompañarlos en el proceso de descubrir la lectura. Porque yo tengo esa experiencia de la lectura, ¿sí? He leído muchas cosas, pero por rutina, hasta por obligación académica, pero el gustar. Yo hace poco le decía a un amigo, ¿no? Decía, oye, pero tú no estás viajando mucho. Yo decía, pero tampoco es mi preocupación. Claro. Y entiendo, hay gente que tengo unos amigos que van a viajar a Turquía. Es lindo, pues la van a pasar bien, les gusta, les encanta. Créeme que esa satisfacción que ustedes van a tener al viajar a Turquía, yo la tengo cuando encuentro y leo algo y quedo impresionado por la sensibilidad de alguien que esté en la capacidad, como Lucía Berlín, simplemente de narrar un pasaje muy breve, lo que siente ella trabajando en un hospital de emergencias al recibir a un jockey que se ha accidentado. Claro. Alguien que acaba, un jinete pequeñito, chiquito, dice, yo que tanto he acunado niños, dice, lo he recibido en mis brazos. Claro. Yo me emociono, ¿no es cierto? Ahora, no todos, pero si pudiéramos de alguna manera contagiar esa emoción, esa alegría, esa ilusión o inclusive esa desilusión en el momento de leer, sería una gran cosa. Y escribir, los jóvenes, hay gente muy joven a la cual todavía aquí en nuestro medio le falta perseverar, leer, formarse y asumirlo con responsabilidad, para no decir con humildad. Van a creer que es un tema de bajar la cabeza. No es así. Bueno, agradecerte por esta entrevista, Carlos, y tu despedida para los internautas que ven Memorias que Perduran. Agradecerte en principio a ti, Tino, y a los internautas, saludarlos, desearles que sus experiencias de búsqueda, de lectura, sean realmente gratificantes. Eso se los digo porque yo también soy internauta, ¿no? Y es una de las cosas más bonitas que he podido encontrar en estos tiempos. Yo que vengo de una época en la que no había ni se soñaba con el Internet, y hoy tenemos esta gran oportunidad que de alguna manera democratiza el acceso a lo que la gente produce, dice, opina, piensa. Suerte, queridos internautas, que les vaya muy bien, a ver si coincidimos en nuestros caminos. Hasta pronto. Gracias, Carlos, ha sido muy grato conversar contigo, saber que has nacido en la calle Santibáñez, en pleno centro de la ciudad, el haber tenido un padrino de apellido Singer, austriaco él, inmigrante, ¿no? Inmigrante, que de alguna manera también ha dejado huella en tu vida, tal que siendo tu padrino, incluso a la muerte lo has extrañado tanto. Pero interesante también saber tu vinculación a la Normal Católica, siendo estudiante y luego siendo profesor, la Universidad Mayor de San Simón, la carrera de Psicología, profesión psicólogo y luego docente de Lingüística. Aunque no lo hemos dicho, también Carlos ha sido director de la carrera de, ¿cómo se llama? La EL, Lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua, ¿no? Ahí ha sido director de carrera y bueno, su faceta de escritor también, que según nos cuenta, él ha empezado desde niño. Recuerda lo de la PIL, el concurso aquel que le dio la posibilidad de ganar un mes de leche gratis. Y bueno, a partir de ahí empezar a escribir. Recuerda, Mi burrito se llama Carmelo, el premio que recibió de Portales, me parece, en 1982, si mal no recuerdo. Y a partir de ahí ya empezaría su faceta de novelista, de cuentista, de poeta, de dramaturgo, y una faceta que para nosotros es invalorable. El escribir implica compromiso, responsabilidad, lecturas, investigación,
y pues lanzarse a la piscina y empezar a escribir las hojas blancas que tenemos al frente. Ha sido para mí grato conversar con Carlos, un amigo de hace años, colega docente, y pues agradecerle por su presencia en Memorias que Perduran. Será hasta el próximo programa. Hasta pronto.